Muy buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Estamos en las redes sociales, Facebook, Adolfo Beck, Twitter, @el gran debate. Todos los archivos, tanto de televisión, los dos programas, el gran debate, la entrevista con Adolfo Beck en la mañana y los programas de radio en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del programa, la crisis fronteriza. Parece una arbitrariedad señalar que es una crisis solamente de ese sector. Es una crisis general de los dos países, además con raíces históricas y también con otra explicación adicional, que no es particular ni de Venezuela ni de Colombia. Generalmente eso se utiliza como la gran fórmula. Cuando tenemos problemas internos, buscamos ese discurso nacionalista o problemas con una nación vecina para tratar de desviar, es decir, una cortina de humo. Sintetizando, es lo que está pasando en este momento con Venezuela. Un problema que básicamente afecta a los pobres. Está generando una gran crisis humanitaria en Colombia. Vamos a analizar punto por punto con los que saben. Quiero darle la bienvenida al presidente de la CGT, doctor Julio Roberto Gómez. Sí, Adolfo, como siempre, muy agradable compartir contigo, hoy con el doctor Vladimir y con el doctor Ciro Rodríguez, y hablar de temas y de un tema súper importante en estos momentos para el país. Gracias por venir. Bienvenida, una persona que está en zona fronteriza, representante a la Cámara por Norte de Santander, el doctor Ciro Rodríguez. De Ocaña para Colombia, qué grato verlo. Muchas gracias por su invitación, saludar a toda su amable teleaudiencia y hoy con esta grave crisis de la frontera venezolana y principalmente los problemas que se vienen sucediendo en Cúcuta y su área metropolitana. Ustedes sí que lo sienten. Sí, señor. Realmente esta problemática en esta semana se ha acentuado. Eso que veíamos nosotros venir, ese debilitamiento de la institucionalidad en Venezuela, viene a repercutir directamente en la zona fronteriza y especialmente en Cúcuta. Un problema que, como decía inicialmente, afecta a todo el país, pero claro, la incidencia es mayor en la zona fronteriza. Totalmente, ya que son dos, diría uno, tanto Cúcuta y su área metropolitana como todo el estado Táchira, son pueblos hermanos, son pueblos que tienen mucha convivencia y comparten temas comunes de educación, de salud, de trabajo. Y esta problemática realmente acentúa mucho garantizar este tipo de derechos en la frontera colombiana. Raíces comunes, padres colombianos, padres venezolanos, estudiaron en Colombia, caso de Pamplona, etcétera, etcétera. Recuerda el caso de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y sus raíces colombianas. El mismo Maduro, si usted va al colegio José Eusebio Caro, encuentra ya... Ah, el gran colegio de Ocaña. Que su señor padre terminó en el colegio José Eusebio Caro. Raíces, se está atentando contra el espíritu bolivariano. Esa gran nación de la que hablaba Simón Bolívar. Cierra la lista de invitados el docente, historiador, analista Vladimir Sabana. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Antes estábamos en ondas de radio cuando él me invitaba a su programa, pero hoy estamos en ondas televisivas, muy rico. Pero en el debate no estamos en la misma onda, de ahí la raíz del debate, ¿no? Sí. Bueno. Bienvenido, Vladimir. Bien, para mí es un placer y yo empiezo con una cosa que es tan corto el amor y tan largo el olvido, es un poema de Neruda. Sí. ¿Y por qué digo eso? Porque fueron 11 años de felicidad cuando existió Colombia, que la constituían Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador, y han sido 200 años de olvido. Y bueno, ya que pasa usted de amor a olvido, nosotros también en Colombia, el caso del presidente Santos, del actual gobierno, pasamos del nuevo mejor amigo al nuevo peor enemigo. ¿Cabe la definición, doctor Roberto Gómez? Bueno, yo creo que definitivamente lo que hoy en día está ocurriendo en las relaciones colombo-venezolanas no tienen muchos ingredientes nuevos. En épocas electorales se agita siempre el tema fronterizo en unas condiciones, en este caso, absolutamente inaceptables, es decir, afectar a la gente más pobre, revivir épocas del nazismo, la pintura de casas, la demolición de casas, la persecución. Es una situación que definitivamente no tiene sentido, no tiene presentación. Si bien la vía diplomática en muchas ocasiones no surte los efectos que se quiere, realmente lo que está ocurriendo es sumamente grave.
va más allá simplemente de una campaña electoral, va a impactar no solamente a la frontera, sino que impacta a departamentos vecinos como Santander. Es decir, porque los efectos en la frontera tienen un impacto en el resto del país y en los lugares más vecinos. Y sobre todo, que todo lo que tiene que ver con la gente pobre y lo que tiene que ver con los sectores trabajadores es sumamente sensible para la nación colombiana. Y yo lo digo con mucha franqueza, voces de guerra, no, definitivamente no, pero una posición más categórica por parte del gobierno nacional en defensa de los nacionales es fundamental en esta coyuntura. Sí, no hay que confundir diplomacia con debilidad. Así es. Muy bien que se utilicen los canales diplomáticos, el diálogo, estamos por eso, voces de guerra no, pero se está jugando con candela. Se está jugando con candela. Un incidente ahí de un soldado con otro soldado y pronto se nos convierte en una comida. Ojo, voces de guerra no, pero no confundir diplomacia con debilidad. Se necesita firmeza y una reacción mejor enfocada de la Cancillería colombiana, del gobierno colombiano. Es que en política en Colombia y en Venezuela, después de la alianza de Bolívar con la Nueva Granada para hacer la independencia, todo el que hace política tratando de ver un punto de vista del otro es condenado en el propio país, tanto en Venezuela como en Colombia. Y es porque se rompió el proceso de solidaridad. Lo grave de esta situación, yo le decía a Adolfo antes de empezar que íbamos a hacer una cosa histórica, Boves, que fue quien luchó contra Bolívar, fue el fundador del paramilitarismo. Es venezolano el paramilitarismo, no es de origen colombiano. ¿Por qué? Y Bolívar es ahí cuando se va a Haití y logra convocar a los negros porque Boves convocó a los pardos. Entonces, digo esto porque, por eso insisto en que es tan corto el amor y tan largo el olvido, porque lo que hay que desarrollar es un proyecto de solidaridad entre tres países, porque Ecuador también hace parte de este proyecto, y en Ecuador la frontera tiene una conducta totalmente distinta. ¿Por qué? Inclusive Leticia, en el caso de Leticia, Brasil. uno pasa a Brasil o pasa a Perú y no se da cuenta, es decir, eso es que las fronteras son un invento de ciertos sectores que no son propiamente los sectores más vulnerables. Las fronteras las inventaron para dividir a los países. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una persona que vive en norte de Santander, en la línea, y un venezolano? Ninguna. Inclusive sí, desde el punto de vista cultural, desde muchos puntos de vista. De tal manera que yo sí creo que a esto hay que ponerle muchísima atención. Doctor Ciro. Sí, uno lo que ve en este proceso electoral ha sido una estrategia utilizada por el gobierno Maduro para lograr de pronto persuadir al pueblo venezolano ante la grave crisis que tiene hoy Venezuela. Es una crisis de escasez, de violencia, está entre los 5 países más violentos del mundo, y querer él casi convocar un nacionalismo que nos afecta a nosotros profundamente nuestra vida cotidiana colombiana, pero también aquí hay que decir varias cosas. Yo creo que tampoco podemos desde una oposición en Colombia utilizar esto a través de elementos de solidaridad también para hacer política en la frontera. Concreto, o sea, representante, usted lo dice por en el día de ayer, hay que decirlo, en el día de ayer el expresidente Uribe estuvo allá echándole fuego a esta grave problemática. Creo que aquí hay que empezar a generar un mejor ambiente. Conocemos realmente cuáles son las intenciones de esta problemática y conocemos la situación de Venezuela. Aquí me parece que como pueblo colombiano hay que generar una gran unificación para lograr enfrentar esta grave crisis que nos puede ahondar en una grave problemática entre los dos países. No hay duda. Solidaridad es un término que tenemos que poner sobre la mesa. Incluso solidaridad con los desplazados, los expulsados de Venezuela, nuestros hermanos que viven en la frontera. Solidaridad con el pueblo venezolano. A pesar de la diferencia con sus gobiernos, solidaridad no es expulsando a colombianos, no es maltratando a los colombianos como se va a conseguir más alimentos en Venezuela.
No es maltratando colombianos con ganas de conseguir más papel higiénico. Así que tenemos que buscar los caminos del diálogo, pero también insistiendo en una mayor firmeza del gobierno y de la Cancillería colombiana. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. El tema, la crisis con Venezuela. Bueno, ¿el problema son paramilitares en Venezuela? Uno tendría que decir hoy, ¿el problema son paramilitares en Venezuela? ¿El problema es guerrilleros en Venezuela? Yo creo que aquí hay que hablar con muchísima franqueza. Tanto en Venezuela como en Colombia tenemos fenómenos de violencia sumamente complicados. Por ello, nosotros consideramos que hoy el gobierno colombiano lo que tiene que fijar es con mucha claridad las reglas del juego, para saber definitivamente cómo van a ser las relaciones de aquí para adelante, porque es que no podemos vivir de sobresalto en sobresaltos, movilización de tropas, oportunismo político, generación de toda clase de situaciones. Precisamente de la CGT sale una delegación del Comité Ejecutivo para Norte de Santander, para Cúcuta, a expresar la solidaridad de nuestros afiliados, donde hay gente que trabaja en la venta de gasolina, donde hay trabajadores del sector público, trabajadores del comercio, etcétera. Entonces, de lo que se trata ahora es de acompañar solidariamente a lo que está pasando allí y exigir del gobierno nacional, lo digo con toda franqueza, una posición mucho más categórica en defensa de los intereses de los colombianos y los brazos abiertos para los hermanos venezolanos que quieran venir hacia nuestro país a adquirir los productos que no los pueden conseguir en su patria y en una relación de hermandad como se deben de mover las fronteras en cualquier lugar. Pero vamos a concretar las cosas con cierto realismo. Sí, el problema es paramilitares colombianos en Venezuela. El problema es que los paramilitares colombianos en Venezuela obedecen una estrategia que llamó un señor que se llama Gene Sharp, norteamericano, que creó un libro que se llama La Revolución Pacífica, pasar de la dictadura a la democracia, y utiliza 98 formas de generar una conspiración. Entonces, ¿sí es real la acusación de Maduro? En 2002 yo conocí, donde en el barrio 23 de enero le daban a una persona droga, armas y plata para que generara paramilitarismo. En Caracas. En Caracas. ¿Y quién está detrás de todo eso? Hombre, yo considero que es todo un proceso de inteligencia como el que pasó con el tema del Cauca. No, pero concreto. ¿Por qué? No, porque es concreto, porque es que el problema es que ya la derecha colombiana no puede hacer nada internamente contra el proceso de paz y lo necesita hacer en una confrontación con Venezuela. La conspiración de matar a esos militares venezolanos, yo creo que tiene que ver con este señor que se llama Bob Haley, coronel del ejército norteamericano, que acompaña a Gene Sharp en estas conversaciones. No conocía esos datos. Bueno, están en YouTube, entra a verlos, mis estudiantes fueron los que me dieron esta información, y tú ves ahí que en YouTube entras y dice, la cita es el 6 de marzo en Caracas para fregar el gobierno de Chávez. ¿Si usted cree que la respuesta es expulsando colombianos? No, esa es una propuesta antiética, porque alguien que se coloca desde los pobres tiene que ser un profeta. ¿Y eso va para Maduro? Claro, claro que sí. No, el que se coloca en una posición política contra los pobres no está generando un proceso de transformación. La situación de paramilitares colombianos en Venezuela, representante Ciro. Uno dice, mire, en Venezuela es evidente la presencia de grupos al margen de la ley, los grupos guerrilleros en Colombia, eso no es un secreto para ninguno. Aquí se ha denunciado en diferentes momentos esa presencia en Venezuela, y yo creo que lo más grave que está sucediendo hoy en día es el corredor del narcotráfico. Realmente hoy sabemos nosotros que la región del Catatumbo es la mayor productora de hoja de coca en nuestro país, y están utilizando todo ese corredor con Venezuela para
realizar todo el tráfico de droga. Yo creo que eso es lo más delicado que puede estar sucediendo en la frontera, y mientras existe esa debilidad institucional en Venezuela, esa defensa casi de estar defendiendo un gobierno para no caerse, seguirán acrecentándose todos estos problemas. El problema es el narcotráfico, no el paramilitarismo. Yo no creo, la verdad que no creo que hoy Colombia tenga esa gran posibilidad, la derecha colombiana, donde ha superado casi que en Colombia esa problemática, se va a ir a buscar ese problema. Pero ¿quién dirige el mercado del país? narcotráfico? ¿Quién dirige el mercado del narcotráfico? ¿Quién fija los precios del narcotráfico? La DEA, que es un aparato de los Estados Unidos. Las bandas internacionales. Y entonces, ¿a quién le interesa golpear al gobierno de Venezuela? ¿A quién? A los traficantes de armas, a los traficantes de droga. No nos olvidemos que estamos en una frontera de 2.000 kilómetros. Una frontera de 2.000 kilómetros. En el caso nuestro, esas poblaciones usualmente abandonadas. Bueno, ¿por qué en La muy Guajira no hay un conflicto? ¿Por qué en el Guadualito o en Puerto Inírida no hay un conflicto? Que es también la misma frontera. Esa es la misma dinámica. Yo creo que uno, si compara usted la dinámica tanto económica, social y en población de esas fronteras con la de Cúcuta y todo el estado Táchira, pues realmente esto es una frontera de más de 2 millones de personas. Sí, pero cabe la pregunta, ¿por qué no Entonces, hay problema en este momento en La Guajira? Ahí hay un tema político que también hay que ¿Cuál es el tema evidenciarlo. político? El tema es que, saben ustedes que todo el estado Táchira ha sido un estado en contra del gobierno de Maduro, ahí es donde es mayoritaria la oposición. Así es. Y mire que este estado de sección lo que hace realmente es restringir unos derechos, y principalmente los derechos de asociación. Tratando de hacer- controlar la de- situación en el estado Táchira, terminan afectando a los no colombianos. tiene la misma trascendencia que tiene norte de Santander. Pero es que- lo que es la Guajira, en donde lo que pulula es fundamentalmente el contrabando. Sí, Julio que es Roberto, otro pero es de que los el contrabando de La Guajira lo dirigen los guajiros, tanto venezolanos como colombianos, porque es una tradición ancestral. Ellos no los gobiernan, ni Caracas ni Bogotá. Ellos tienen una autonomía local y generan un nacimiento. La nación es el nacimiento de un proyecto cultural común. Bueno. Mientras que en los Andes, o sea, entre San Cristóbal y Cúcuta, y lo digo porque mi esposa es de Cúcuta, y entonces conozco el problema, porque ella lo que me decía, mire, en Cúcuta usted tiene que tomar aguardiente, porque si toma whisky es un prepotente. Y en San Cristóbal tiene que tomar whisky, porque si se pone a tomar aguardiente es un corroncho. O sea, ¿qué nos está diciendo? Hay unas reglas de cultura y de comunicación donde otro amigo, Antonio Arellano, que acaba de morir, decía, nosotros, los del Táchira, tenemos 2 capitales, Bogotá y Caracas, y a veces Bogotá es más importante. ¿Qué es que el caso de Caracas. Cúcuta? ¿Cuenta con 2 capitales? Bueno, Cúcuta, uno no podría decir que tiene dos capitales. Cúcuta yo creo que ha tenido una mayor autonomía y una mayor pertenencia con Colombia, pero de todas maneras hay una dinámica cultural y social. Hay un tema de fondo, y es un fracaso estruendoso de la política interior en Venezuela. Eso nadie lo puede desconocer. Un fracaso estruendoso, un país que cae en el desabastecimiento. Es un país que ofrece muy pocas posibilidades. Pero también usted, excúseme que lo interrumpa, señaló algo muy importante, el abandono, la no presencia del Estado en esas zonas fronterizas en el caso colombiano. Claro, la Eso- tasa, sí, mire, la yo tasa de eso- desempleo el caso- No, en eso- Cúcuta es en una de eso las más altas del usted país. tiene razón, mire, el gobierno siempre trata de solucionar el problema de momento, pero aquí hay un problema estructural que Claro. hay que solucionarlo. Es cómo insertar realmente toda la economía de Cúcuta y su área metropolitana al interior del Exacto. país. Es una sociedad desarticulada. ¿Por qué se va esa gente para Venezuela? Hoy no tiene unas vías decentes para comunicar a Cúcuta con Bucaramanga y con Bogotá, o No, a incluso con Cúcuta, Ocaña. a Usted que es de Cúcuta Ocaña. con el río Magdalena, con toda la costa caribe. O sea, realmente sí necesitamos una respuesta del gobierno nacional para insertar esa Pero no economía solo en el estructural y de interior la del región país. de Catatumbo, ¿por qué el narcotráfico y todo? ¿Y por qué la gente se quiere ir para Venezuela? Pero históricamente siempre nos hemos ido para Venezuela. O sea, cuando hubo la guerra civil de los 50, Eduardo Franco, los papás de Plinio Mendoza, todos se fueron para Venezuela. García Márquez. García Márquez. O sea, los llanos orientales son colombo-venezolanos, también hay una línea territorial.
En cambio, en la zona andina hay conflicto. ¿Por qué? Porque hay oligarquía, no por otra razón. Bueno, vamos al corte, pero no solo los colombianos se van para Venezuela. El gran Simón Bolívar vino a morir a Santa Marta. Y no solo Simón Bolívar. Pregunte a otros aquí, empresarios y todo que está en Bogotá y todo en este momento. Ah, claro, Ah, sí. bueno, entonces no me la pongan en un solo sentido. Ya regresamos. Cerramos, señores. El lío con Venezuela. Doctor Julio Roberto Gómez. Bueno, yo creo que definitivamente seguir recurriendo a las vías diplomáticas, pero que el gobierno categóricamente asuma una posición mucho más fuerte en defensa de los intereses de Colombia y en defensa de los intereses de los venezolanos que se están trasladando a nuestro país. Vladimir Zavala. Yo creo que hay que asumir ese punto de vista solidario desde el pobre. ¿El pobre quién es? El otro, el extranjero. O sea, es terrible que yo trate mal a uno que es extraño a mi país porque impido el nacimiento de la nación. Eso es antiético. Y yo sí lo critico de parte del gobierno venezolano. O sea, si quiere hacer un trabajo para pillar a los paramilitares, use la inteligencia, pero no maltrate al pobre. Ese no es un punto de vista de un profeta que heredó de Chávez, que yo fui, como tú sabes, un chavista total, y heredó el poder de él y no puede estar haciendo eso que está haciendo. Usted es un chavista antimaduro. Un poco ando madurando. No, pero usted. Yo sí. Usted puede que esté madurando, pero usted es antimaduro. Pues No, concrete, ¿por qué le da miedo a la izquierda colombiana fijar su posición en torno a la crisis actual? porque el problema no es lo actual, sino lo histórico. Colombia y Venezuela son hermanas y tienen que seguir siendo hermanas para siempre. Pero eso no lo inhibe criticar la situación como lo está haciendo en este momento. Por eso lo digo éticamente. Muy bien, muy bien. Doctor Ciro. Sí, definitivamente aquí hay que avanzar en la diplomacia. Yo creo que llegar a un acuerdo lo más pronto posible para abrir las fronteras, pero también pedirle al gobierno nacional que aquí hay que poner una atención a las fronteras colombianas. No solo la frontera entre Venezuela y Colombia, sino todas las fronteras de nuestro país. Aquí no hacemos una política de desarrollo integral, de lograr integrar nuestras fronteras a la dinámica económica y social de nuestro país, seguiremos afrontando esta problemática por siempre. Dos naciones hermanas. Yo recuerdo la frase del expresidente López en su momento, que habla de cierto equilibrio. Ni Venezuela es tan rica, ni Colombia es tan pobre. Así es. Y siguiendo con las frases, la del Libertador, Colombia una universidad, Ecuador un convento, Venezuela un cuartel. Así definía las tres naciones bolivarianas. ¿Recuerda? Sí, claro. ¿Recuerda? Pero tenemos que llegar a un acuerdo. De vientos de guerra no, y repito la frase inicial, no se puede convertir, no podemos pasar casi que en un mismo gobierno. De mi nuevo mejor amigo a mi nuevo peor enemigo. Esto va para usted, presidente Maduro, para el pueblo hermano de Venezuela. Solidaridad, hermandad, diálogo, vías diplomáticas, vientos de guerra no, pero también una exigencia al gobierno colombiano y a su Cancillería. Firmeza. Los colombianos nos tenemos que sentir respaldos de sus dirigentes sin llegar al extremo de vientos de guerra. ¿Quién dijo? Ni un conflicto con esa nación hermana. Pero sí hay que asumir las cosas con seriedad para que esto no se repita todos los días. Cada vez que le da la ventolera pues, a un líder venezolano, nos arma un lío no solo en la frontera ahí con Cúcuta, sino allá en el Golfo, que ya disimulamos lo del Golfo. Entonces, no podemos seguir en esas porque eso afecta sobre todo la línea fronteriza, ciudades como Cúcuta, y la crisis humanitaria que está generando. Bueno, más elementos para el debate. Cerramos el gran debate con Adolfo Beck. Gracias, doctor Julio Roberto Gómez, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vladimir Zavala. Ah, Me gustó su punto equilibrado, bueno, porque traté de invitar a otros amigos de la izquierda, pero no encuentran el punto de equilibrio ante la situación actual. bueno. Gracias, Muchas representante gracias Ciro por Rodríguez. esta oportunidad. Ojalá se resuelva pronto. Ojalá se esta resuelva. grave Y un abrazo a la gente de Cúcuta, a la gente de Ocaña. Sí, señor.
que realmente hoy hay una crisis Y a la gente del humanitaria Catatumbo, ahí. cuando se habla de narcotráfico, no solo el problema es de Venezuela, el corredor también, porque la no presencia del Estado en la zona del Catatumbo. Sí, hoy, mire, hoy también, mire, hay 900 personas en el municipio de La Playa, que es un hermoso municipio con un parque natural ¿Cerca de Ocaña? como los estoraques, desplazados del Catatumbo por este grave problemática de los cultivos ilícitos. Más presencia de Estado, y usted como líder de la zona y que representante de ma- la y que Cámara madure. tiene- Que madure las relaciones, ¿no? Sí, claro que hay otra ya con frases, seguimos con la frase, dice que el plátano maduro no vuelve verde. Pero que la ciudadanía también investigue, ¿verdad? Esto que les decía de YouTube. Yene Sharp, vean eso. Y se darán cuenta que hay una conspiración internacional, no del gobierno de Obama, sino de la derecha gringa. Bueno, cerramos todos los elementos, todos los personajes, todas las opiniones. Es el espíritu democrático de Teleamiga Internacional, es el espíritu democrático del gran debate con Adolfo Beck. Feliz noche para todos.